A ver si me escucha Carlitos. Buenas noches. Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos llegando? Todo bien, todo súper claro. Directamente hasta Cochabamba, Carlos. ¿Qué tal Rodri? ¿Cómo anda la yasta? ¿Cómo está el frío? Acá en La Paz, bárbaro te cuento. Por eso estamos con la chamarra nosotros acá trabajando un rato en la computadora, planificando algunas cosas para el día de mañana. Igualmente estábamos precisamente, ha ido bajando el tema del clima como en todo, creo que en todo el país se está sintiendo esta ola, ¿no? Seguro, seguro. El frío, por lo menos por el lado oriental, por Oruro, por Potosí, acá en La Paz, en Cochabamba, que es un poco más templado, pero seguramente ya las primeras semanas del invierno ya se está sintiendo en gran parte del territorio nacional, Rodri. Ahora, Carlitos, ¿qué novedades hay, por ejemplo, allá en la ciudad de La Paz, donde estás? En específico un tema, no sé, acerca de la salud, por ejemplo, te puedo contar que lamentablemente casi no se está guardando ya la cuarentena acá en la ciudad de La Paz. En el Alto es donde prácticamente ya es como una rutina normal de todos los días que la gente está saliendo a trabajar porque la necesidad así lo pide también en muchas familias de clase baja. No se está cumpliendo en gran mayoría con las medidas de bioseguridad que se había pedido para el transporte público, en su gran mayoría, algunos sí han cumplido. El interprovincial sí se está haciendo respetar porque hay un control rígido de parte de la Policía Nacional en las carreteras para que simplemente se pueda trasladar de personas en el servicio público interprovincial, Rodrigo. Ahora bien, Carlos, con respecto, por ejemplo, al Tigre o a la Academia o a All Ready, se han estado pronunciando, han llegado precisamente a acuerdos para, por ejemplo, con sus jugadores. Específicamente hago en pie en el caso de Bolívar, que hasta el momento no sé si ha llegado a un acuerdo ya con sus jugadores. Existe ya un acuerdo, ¿no? El presidente Claure, el presidente de Valls, el presidente Bolívar, se ha sentado a conversar, dejando a un lado, por supuesto, como en la mayoría de los clubes, la participación de Favol, que en algún momento hizo de que se trunque la conversación con jugadores, capitanes y presidentes. En este caso, Bolívar ha habido un acercamiento, han decidido de que se pueda cobrar, disminuir el sueldo en un 50% y un 25%. Por cierto, esto también me parece que es válido, es correcto, Rodrigo, porque al margen de que no se ha estado trabajando, no ha habido fútbol en nuestro país, ha habido flexibilización de parte de los jugadores de Bolívar y me parece bien, eso llama a que hay una buena conversa, hay un buen trato entre la dirigencia y los jugadores. De igual manera, el primer club que ya arregló la situación con sus jugadores fue el equipo de Always Ready, ¿no? Por ahí había un problemita con Carlos Emilio Lampe que no le gustaba el tema este de rebajo de sueldos, pero ni modo, tuvo que aguantar nomás. Y Díaz Stronger que también mediante su presidenta, la señora Inés, ha logrado también llegar a un consenso con los jugadores y poder hablar del rebajo de sueldos. Sí, realmente, a ver, es un tema que va, a ver, hay que pensar, por ejemplo, en clubes como, por ejemplo, San José, que le está pasando realmente mal, en Oruro hay planteles como Real Santa Cruz o el mismo Conjunto Celeste, acá estamos hablando en el equipo del pueblo, pero a ver, ¿será tan factible si vuelve el campeonato, por ejemplo, en un largo o corto plazo? Creo que no. De hecho, sí hay ligas que han vuelto, son dos en específico. Lo que ha sucedido en Alemania, por ejemplo, que se han tomado las seguridades necesarias, se les está tomando una prueba de COVID-19 a los jugadores 2 veces a la semana, han respetado estrictamente el tema de que no se juegue con público, el tema también de poder cumplir con algunas reglas que ha puesto la FIFA, en el sentido de que, por ejemplo, el abrazo de los jugadores en los festejos de los goles, otras cosas que pasan en el mismo campo de juego, bueno, que ahora se está restringiendo. Y en Centroamérica ha vuelto la Liga de Costa Rica,
tal vez no con esa precisión de seguridad como por ejemplo en Alemania, pero hay que ver qué sucede, ¿no? Por acá, por ejemplo, los argentinos dijeron, no vamos, suspendemos nosotros con el campeonato. Algo similar pasó con la selección venezolana, que también ha decidido suspender su campeonato. Y están en eso de veremos la selección peruana. Mira cómo está Perú con el COVID-19, mira cómo está Chile, cómo está Brasil. Entonces, dudo mucho que vuelva el fútbol a Sudamérica en los meses próximos, hablando en julio, agosto. Esto tendrá que ponerse a pensar la dirigencia de cada país en retornar más o menos para el mes de septiembre, octubre. Pienso yo, ¿no? Que seguramente el retorno de un fútbol, pero ya con las normas estrictas de seguridad en un campo deportivo, tendría que retornar en esos meses. Ahora, un poco que viendo, ¿no? Y nos poníamos, por ejemplo, a pensar y, por ejemplo, ver y analizar las diferentes circunstancias y nos dábamos cuenta, a ver, será este campeonato, creo que hay que dejarlo ya a un lado y pensar lo que va a ser en un próximo campeonato ya con todas las reglas, con todas las medidas, ¿no? Seguro, seguro que sí. No sé si alcanzaría las semanas, los días para poder completar el campeonato. Todavía ronda en la cabeza de los dirigentes, imaginamos nosotros, de cómo va a ser la modalidad de poder terminar el campeonato y quién clasifica a torneos internacionales como Copa Libertadores uno, 2 y 3, ¿no? Entonces, seguramente la dirigencia tendrá que ya tener en cuenta el próximo campeonato, el torneo clausura, que incluso tendría que jugarse para el próximo año también, ¿no? Viendo la posibilidad de cómo termine la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América, que ya tiene fecha de reinicio. Entonces, la dirigencia a la cabeza del presidente César Salinas tendrá que eh, trabajar en ello, pensar muy bien cuándo se retoma el fútbol y cuál es el campeonato que va a retornar. Imaginamos nosotros que también va a ser el clausura y seguramente para eso también los clubes van a tenerse que adecuar a las fechas apretadas que va a tener seguramente el torneo, ¿no, Rodri? Ahora, Carlos, por ejemplo, a ver, una consulta y hay algo que también, algo que molestó precisamente, por ejemplo, a Blooming y al plantel de Oriente Petrolero, era el tema de que había o se había filtrado un audio, por ejemplo, de una reunión de la federación en la que, por ejemplo, el presidente César Salinas había manifestado ciertas cosas que molestó, no sé qué postura tienen también las dirigencias de Bolívar, del Tigre o de Always Ready. No, seguro. Incluso yo he escuchado he escuchado al presidente de Blooming un tanto molesto con lo que se dijo de parte pero muy alejado de la realidad creo que no está boliviana de fútbol, porque sería una irresponsabilidad hoy por hoy pensar en un retorno próximo del fútbol. O sea, creo que no estamos en Bolivia preparados. La pandemia, date cuenta cómo está subiendo en estos días en Santa Cruz, ¿no? Cómo está en Beni, no sé los demás departamentos. En Cochabamba tuvimos, creo, 34 casos anteayer o ayer. Entonces no estamos en condiciones de retornar. Seguramente es ponerse también en la situación del dirigente, la fuerte inversión que realiza el dirigente en contratar jugadores y prácticamente que se les vaya de las manos un campeonato, el querer estar en una Copa Libertadores Sudamericana, en un torneo internacional, para ellos es muy complicado, pero hay que priorizar hoy por hoy la salud. Entonces, imaginamos que la federación a la cabeza del señor Salinas va a priorizar ese tema, ¿no? Ante todo. Imagínate, está bien jugar sin público, pero lo que pasa dentro de la cancha es muy diferente, ¿no? El tú a tú, el roce-roce, el fútbol es un deporte de contacto, entonces seguramente va a haber más que un futbolista susceptible a la hora de poder marcar, un arquero a la hora de salir. Es muy complicado hablar del tema, Rodri. Sí, porque a ver, uno veía, por ejemplo, la Bundesliga este fin de semana y el anterior y en la primera fecha luego del retorno precisamente hubieron varios casos de lesiones precisamente porque no estaban en actividad y es algo que también se tiene que tomar en cuenta en nuestro país, ¿no? Seguro, seguro. Y si bien han estado entrenando los jugadores utilizando el sistema Zoom, ¿no? Que nosotros también lo estamos utilizando en los programas, pero no es eficaz, ¿no? Y lo decía muy bien el preparador físico de Always Ready,
decía, es no perder el ritmo físico de un jugador, pero no es lo adecuado, no es lo aconsejable. Si bien el jugador está en práctica, está haciendo físico, está haciendo algo táctico, pero no es lo mismo estar en un campo de juego y ser dirigido táctica, físicamente por un cuerpo técnico. Claro, porque a ver, si tomamos en cuenta todos estos aspectos, y hay clubes que realmente le están pasando mal, con el tema, por ejemplo, de que no hay sueldos y no hay práctica, y en el caso estamos hablando de San José, que no tiene técnico. Seguro, y ten en cuenta que no simplemente es el equipo de San José, Claro, Aurora también está de cumpleaños. Déjame mandar un saludo a dale, todos los hinchas auroristas que hoy están cumpliendo años y por supuesto tal vez no es como quieren celebrar un cumpleaños la dirigencia, los jugadores, porque lamentablemente están atravesando también problemas económicos, pero de todos modos, tú lo tocabas muy bien, es el tema de San José, Aurora, que en lo económico algún rato incluso decidieron parar, ¿no? Las prácticas virtuales. Mucho dependerá de la decisión de los mismos jugadores, yo creo, Rodri, ¿no? sí, a ver, recientemente nomás uno podía ver en este caso, por ejemplo, en el tema de Blooming o de Oriente Petrolero, que también han estado pasando por estos temas específicamente, pero creo que el reinicio pronto del fútbol también hay que tomarlo con pinzas, así como tal, también ver la posibilidad, qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, al año, porque se le prometió, por ejemplo, a Destroyers poder a ver, nuevamente volver a la división profesional. Y es muy complicado, por ejemplo, lo que pasa con esa licencia que les había otorgado a Destroyer, ¿qué va a pasar con ejemplo, no, Rodri? ¿Qué va a pasar con los equipos que tenían, por supuesto, la intención de retornar al seno liguero? El caso, por ejemplo, de Independiente, de Francesa, del mismo universitario que perdió la categoría, y que tendrán que solucionar los dirigentes cómo se va a hacer de suspenderse el torneo Apertura y qué sucederá con el torneo Clausura. Hay mucho trabajo de parte de la dirigencia boliviana para ver y arreglar esta clase de problemas. En Santa Cruz, bueno, seguramente se esperará un pronunciamiento más adelante de cómo queda el tema de Destroyer, que te ponía un ejemplo, Uh y -huh. qué pasará con los equipos que estaban precisamente, y tienes que tomar en cuenta que los clubes de la preprofesional o la Copa Simón Bolívar también hacen una inversión. No es al igual que los equipos ligueros, pero de igual forma se invierte para poder regresar al profesionalismo. Entonces es un problema para los clubes tanto profesionales como también para los que están en categorías B. Ahora, sí, ¿no? Uno hacía la referencia en este caso, si iba a haber una Copa Simón Bolívar o de qué manera también Destroyers llega a la división profesional, porque en una reunión pasada que hubo, por ejemplo, acá en Cochabamba, se determinó eso, ¿no? De que Destroyers no juegue la Copa Simón Bolívar y que vuelva directamente. Claro, eso te decía hace rato en la consulta. Uh -huh. No sé cómo terminó Destroyer el campeonato, si descendió, perdió la categoría o simplemente se le dio una licencia. Se manejó mucho lo último, lo que tú decías y lo que yo te comentaba de que se había dado una licencia a Destroyer, de terminar todo esto, el que subiría automáticamente al fútbol nacional Uh sería -huh. el equipo canario, ¿no? Pero hay que ver, los argumentos han cambiado, los temas, el formato de este torneo ha cambiado. También ha de esperar uno de que ese tema también se cambie en alguna manera, ¿no? Ahora bien, y ya recordando, por ejemplo, en esa reunión, por ejemplo, uno podía estar hablando, por ejemplo, con Juancho Jordán, presidente de Blooming, el vocero en este caso, y nos manifestaba eso, ¿no? De que, a ver, si era una posibilidad, pero, a ver, los tiempos han cambiado, han pasado, pero creo que definitivamente, si no se le da ese premio, por ejemplo, al conjunto Chucky, esa misma dirigencia se va a ver, se va a revelar, por ejemplo, también con la federación, que también se le propuso, ¿no? Claro, es que las cosas tendrías que haberlo arreglado bien y haber rayado, término futbolístico, rayar bien la cancha, ¿no?
porque, a ver, fue un bochorno lo que pasó el campeonato pasado, en eso del descenso, quién descendía, al final descendieron dos equipos cruceños, porque para mí me parece que es así, que aquí no hay ninguna licencia. Mira cómo desciende Sport Boys, ¿no? Mira lo que pasa con Destroyers, y es un verdadero dolor de cabeza el que se va a venir al tomar decisiones de quién asciende, quién baja de categoría, quién sube de categoría. El próximo campeonato para la federación y en sí para los ligueros, ¿no? Claro, ¿no? Porque a ver, uno pensaba, por ejemplo, de que todo iba a estar bien, todo iba a cambiar específicamente. Ahora, si en caso no hay descensos para el próximo año, qué problemón en este caso para también la cabeza, en este caso la que maneja la federación, porque a ver, no vamos a tener 14 planteles, sino 15, y ahí va a ser mucho más complicado ver, y si en caso hay Copa Sion Bolívar, se va a tener nomás que aumentar el tema de cupos. Seguro, seguro. Pero, sabes, te soy sincero, lo que menos se está pensando y la Federación Boliviana Ujú. es en específico, ¿no? Del descenso. Lo que ahora va a priorizar la Federación seguramente es el retorno del fútbol en nuestro país. Va a priorizar también el tema de televisación en nuestro país, cómo vuelve el tema de televisación en nuestro país. Y seguramente así te voy enumerando cosas principales que van a priorizar, valga la pena redundancia, en el Ujú. fútbol boliviano. El caso, por ejemplo, de arreglar el tema económico. Hay que recordar que Comebol y FIFA enviaron un monto para aligerar los problemas económicos generados en este problema, en estos 3 meses del COVID-19 en el fútbol boliviano, pero simplemente fue una ayuda. O sea, no va a venir 2 o 3 ayudas para que sigas amortiguando el problema económico. Entonces, vaya problema que se le viene para la federación con los clubes y todo aquello. Tema largo que tocar, Rodri. Sí, realmente, ¿no? A ver, puede ser un poco que sea, a ver, la inexperiencia por ahí de una dirigencia que recién se ha visto, que recién está empezando, por ejemplo, a la cabeza del señor Salinas, porque antes no se veía estos temas, por ejemplo, con Chávez, con Carlos Chávez, que en paz descanse, pero no habían prácticamente algo similar o de decisiones que puedan complicarse, ¿no? Yo creo que sí existió esos problemas, pero no del tamaño del de De lo ahora, que está ahora. porque ahora parece que ahora se le juntaron absolutamente todo, ¿no? Se vino lo del torneo pasado, que lo dejaron pasar para este año y mira lo que está pasando, la suspensión del torneo, no simplemente acá, sino casi en todo el mundo. El tema económico que están arrastrando algunos clubes y cómo se les ayuda, ya en su momento se les ha ayudado el tema San José, por ejemplo, que nunca acabar, es un tema de nunca acabar lo de San José. Se suma el tema de Aurora y otros equipos más que, por ejemplo, Vinto, conocer muy bien el tema que también en las semanas pasadas estaba reclamando de que se les adeudaba la deuda de sus salarios de algunos meses, también los jugadores de Vinto, ¿no? Claro, es algo que se manejaba, por ejemplo, uno conversando con los dirigentes del equipo de Palma Flor, y se manejaba y se veía este tema, ¿no? De que habían ciertos montos. Y hay otro tema que también es el tema de la televisación. Se ha estado viendo la posibilidad, por ejemplo, entre Sport TV Rai, que es la empresa que acaba este año precisamente los derechos, de poder ampliar o de poder ver otra nueva negociación mucho más alta. No sé si tan conveniente puede hacer eso, o ver la posibilidad de poder ver una mejor alternativa, como también lo estaba haciendo, si no me equivoco, Marcelo Clauro, cuando me manifestó de que había y iba a aportar con un cierto monto para poder ver un canal que beneficie prácticamente a todos los planteles. Seguro, yo lo escuchaba al señor Marcelo Claure dando una solución de que la mejor idea para la Federación Boliviana sería adquirir un canal propio, ¿no? Para poder transmitir los partidos, liga. eh, Ayer lo conversábamos con algunos colegas también de Santa Cruz y de otros departamentos donde decíamos, el fútbol boliviano no es malo, no, el fútbol boliviano es bueno, se pone calentito de mitad de tabla para arriba. Imagínate cómo terminan los campeonatos siempre a rojo vivo en nuestro país. Y no creo Claro. que el fútbol peruano esté por encima nuestro. No creo que el fútbol ecuatoriano esté por encima nuestro. ¿No? Acá es tema de sentarse a dialogar,
Ujú, ¿no? Y ver al mejor postor. Es, por el fútbol nuestro nos están pagando muy barato, ¿no? Hay ligas ujú. que están por debajo de la Liga Boliviana, me animo a decir, que están recibiendo mejor dinero en sentido de televisación. Entonces, lo que se viene los próximos meses, semanas, es sentarse y dialogar con el tema de reconsiderar que te paguen, tal vez no algo bueno, porque tienes que analizar que también esta enfermedad, esta pandemia, este virus, Ujú. de hecho le está afectando también al fútbol. No, seguramente no querrán invertir como se estaba pensando invertir en el tema de televisación algunas empresas, pero tú tendrás que ver el mejor postor, quien quiera aumentar y bueno, será cuestión de la federación sentarse, dialogar y hacer que te aumenten un poco más de dinero por los derechos de televisación de tu país. Sí, yo creo, por ejemplo, entre esos, por ejemplo, está Paraguay, que recibe mucho más y tampoco de una liga tan competitiva específicamente, porque, a ver, si bien el fútbol nacional un poco que se está costando mostrar, por ejemplo, a nivel internacional, pero sí tiene y hay bastantes elementos que hacen bastante rico el tema de poder ver nuestro fútbol específicamente, tanto con técnicos que vienen, dan su conocimiento, lo propio, por ejemplo, con jugadores también talentosos, cosas que no lo hacen en otros países, ¿no? Seguro, seguro. El paraguayo, como tú decías, el mismo fútbol peruano, ¿no? El fútbol, yo soy muy seguidor del fútbol ecuatoriano, yo estuve un tiempo allá, me formé como periodista deportivo en Ecuador, en Guayaquil, entonces estamos a la par, ¿no? O sea, no es que ellos estén bajo nuestro, nosotros por alto, pero estamos ahí cerquita del fútbol ecuatoriano y les pagan muy bien a ellos, ¿no? Al fútbol ecuatoriano les pagan muy bien por la televisación de sus partidos, de sus selecciones, de sus ligas. Y nosotros no estamos lejos, como te decía, y estamos en nuestro derecho. Cobrar lo que realmente merecemos, lo que ofrecemos nosotros en el fútbol. Nosotros relatamos acá los partidos. Mira, ese partido emocionante que tú seguramente lo has visto, el último clásico paseño donde Bolívar le termina ganando al Tigre por 5 tantos contra 4. Ujú. Qué Partidazo. partidazo el que nosotros vimos. ¿No? Claro. Entonces, partidos así lo vemos en Santa Cruz, lo vemos en Cochabamba con Wilstermann, cuando se trata de un clásico nacional, por decirte, frente a Bolívar. Entonces, eso seguramente se tendrá que renegociar, sentarse y ver la posibilidad de que la empresa que se adjudique los derechos de televisación pueda aumentar un poco más, que no sean tan tacaños ni mezquinos. Claro. Ahora, viendo un poquitito este tema, ¿no? A ver, si el fútbol nacional es competitivo en ciertos partidos. Bueno, hay partidos, también hay partidos y partidos, pero en general el fútbol nacional te llama. Pero, a ver, también la misma gente de un tiempo a esta parte ha dejado también de ir a los escenarios, se ve prácticamente en algunos casos vacíos. ¿A qué crees que se deba esto, Carlitos? De seguro ha bajado el nivel futbolístico que nosotros tenemos como país. Uno dirá, pues se está contradiciendo el Carlos, ¿no? No es eso. Nuestro fútbol, vuelvo y recalco, es bueno, pero en tiempos pasados fue mejor nuestro fútbol. Yo me acuerdo un clásico nacional entre Bolívar y el equipo de Wilstermann, donde tranquilamente acá en el Siles tendrías alrededor de, a ver, mínimo de 25.000 personas, mínimo. ¿No? Hoy por hoy, en los últimos años, hemos tenido, pero no sé, exagerando, teníamos 10.000 personas en un clásico nacional. Cuando venía San José, jugaba con el Tigre, teníamos de igual manera, porque venían, recordemos que el equipo que mayor hinchada tiene a nivel nacional es San José de Oruro. Entonces, San José lleva público, pero la baja producción y los últimos problemas de tema de plata, de tema de deudas con jugadores, directores técnicos, ha hecho, por ejemplo, que el hincha de San José se enfríe. Ya no es la misma visita que hacían o solían hacer antes, ¿no? En cantidad. Ahora ha disminuido ese tema y muchos factores. Tú me preguntabas cuál es uno de ellos. Es precisamente porque el nivel también ha bajado del fútbol nacional. Tal vez ya no se traen esos refuerzos que anteriormente se traía. A ver, te estoy hablando de, Sergio Oscar Luna, que te ofreció un espectáculo, Coqui Girano, que era un jugador, pero este mismo Nano Salinas, que es uno de neto goleador.
esa clase de jugadores lamentablemente ya no los vemos en el fútbol nacional. En Cochabamba me animaría a decir que son los mejores que tienen ojo para atraer jugadores extranjeros. El caso de Jorginho, que es uno de los últimos jugadores que le ha aportado mucho al fútbol boliviano y en particular al fútbol de Cochabamba y Wilstermann. El mismo Pochi Chávez, que bueno, con luces propias brilla en este equipo de Wilstermann. Uno de los mejores porteros es sin lugar a dudas el que tiene Jiménez, Wilstermann. Jiménez, Claro. Arnaldo Jiménez. Arnaldo Jiménez, que es uno de los mejores porteros que hoy por hoy milita en el fútbol boliviano. Entonces, algo tendrá que hacerse, replantear cómo hay un tema de marketing por el medio, de que tendrá que tocarse, ver cómo la dirigencia, cómo los clubes pueden trabajar en este tema para atraer al público. Lo han hecho en años pasados, haciendo promociones 2x1 y todo aquello, pero lamentablemente no ha resultado. Y seguramente la visión tiene que ser otra, cambiar el formato y cambiar el chip, seguramente traer mejores jugadores, mejorar el nivel del jugador boliviano, mejorar las estadísticas en torneos internacionales, lo que pasa con la Copa Sudamericana, porque no somos nosotros los que pasamos de segunda fase, tercera fase. Muy pocas veces hemos conseguido ese. Mirá lo que pasa con Bolívar, la última vez que fue el 2014 que se metió en semifinales de la Copa Libertadores de América. Claro. Y después pare de contar, ¿no? Claro, ahora viendo también este tema, ¿no? A ver, son contados, por ejemplo, los planteles que han llegado bastante lejos, por ejemplo, en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores como Bolívar, que llegó el 2014 hasta las semifinales, lo de Wilstermann el 2017, por ejemplo, el Tigre ha sacado resultados, pero hasta ahí, o sea, no hay más planteles que pueden hacer historia, también, por supuesto. Seguro, son contados con los deditos, como tú lo mencionabas muy bien, la participación de bolivianos que han llegado hasta ciertas fases de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Algo que también seguramente nos ha hecho pisar tierra es donde mejor íbamos y nos encontramos con un buen equipo muy bien conformado. De ejemplo de Brasil, por ejemplo, tú te acordarás muy bien con un Claro. Neymar de por medio cuando empezaba a surgir este jugador brasileño vestido con la camiseta del Santos, le propina al Bolívar un 8-0, ¿no? Al Bolívar Ese partido, de Hoyos, ¿no? Al Bolívar de Hoyos que lo ajá, planteó mal. lo plantea mal, termina perdiendo por goleada, termina fuera de la Copa Libertadores de América y lamentablemente fue un maltrato psicológico para todos, ¿no? Entonces, date cuenta, hay veces nos hacen pisar tierra de esa manera, cuando pensamos que estamos yendo bien. Pero, vuelvo y repito y recalco, la solución yo creo que es mejorando nuestro fútbol un poquito más, ¿no? Te decía, no somos los malos de Sudamérica, no lo somos. Hay veces los resultados son muy injustos con nosotros. Terminamos perdiendo partidas, las teníamos ganadas. Terminamos confiándonos de que ya tenemos en el bolsillo una clasificación como tú viste el campeonato sub-23 donde prácticamente Claro, ya con Bolivia. Estaba ganando y se deja marcar un gol y se va. date cuenta. Entonces, son los problemas eternos que nosotros tenemos en el fútbol nacional, Rodri. Por ejemplo, esto ha marcado y ha marcado época y ha marcado historia en el fútbol cuando uno dice, el fútbol, un partido dura 90 minutos y lo que se agregue. Ahí termina un partido. Muchos de los nuestros piensan que en el 89 ya estamos clasificados, que en el 90 ya se terminó el partido y no es así. De ejemplo te ponía lo que sucedió en el sub-23, ¿no? Que Claro. nos terminan dejando afuera y nos quedamos así alborotados y caramba, Bolivia sí merecía, pero el fútbol no está hecho de merecimientos, sino de resultados. Tú puedes jugar un desastre, puedes jugar mal, pero ¿de qué le importa a mucha gente si vas a avanzar a una próxima fase? Entonces, lamentablemente a nosotros nos ha pasado en selecciones mayores, en los menores, nos ha pasado en equipos ligueros, y eso se llama la poca concentración que tiene un jugador dentro del campo de juego, ¿no? Ahora bien, este tema de la concentración puede ser algo, por ejemplo, también del tema de la formación que mismo tienen los chicos, o es algo más, o pasa por otro lado este tema, Carlitos. Yo creo que no es formación.
Yo creo que no es la formación, yo creo que es mucho la disciplina que tiene uno mismo, Claro. ¿no? Si a uno le cambian el chip, nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar a un jugador de Brasil. Por supuesto, ellos son bravos. Hay otros aspectos que son vinculan al fútbol, como el caso de nutrición, el caso del tema físico, el lugar donde tengan para... Mirá lo que pasa con nosotros, por ejemplo, que no tenemos un centro de alto rendimiento acá en Bolivia, lo que muchos jugadores estaban reclamando, porque físicamente son mal preparados los jugadores. Acá se dan modos de poder mantenerlos en línea. Imagínate cuando regrese el fútbol acá. Hay muchos jugadores que van a presentar sobrepeso. Vuelvo y apunto el tema de Ecuador, ¿no? Ecuador, cuando yo estaba por allá el 2000, ya se cansaron de ser los últimos y los que nunca clasificaban a un mundial. Entonces, empieza un trabajo serio, un trabajo desde divisiones inferiores, otorgándoles el material necesario, las comodidades necesarias para que en 2001 esa selección ecuatoriana por primera vez en su historia se clasifique a un mundial. Y así consecutivamente 3 o 4 veces que se va Ecuador a un mundial porque se trabajó en divisiones inferiores, se trabajó en la mentalidad de los jugadores, ¿no? Ya iban saliendo Alex Aguinaga, los Hurtado y todos aquellos, pero ya aparecían otros, Iván Camieres, por ejemplo, y otros jugadores que se le van de la mente, pero cambió el chip de la selección ecuatoriana y hoy por hoy es una de las mejores selecciones que hay en Sudamérica, o tenía mejores prospectos de jugadores en Sudamérica. Pero allá, por ejemplo, en Ecuador hay un centro de alto rendimiento que lo tienen en Quito. Hay otro que lo tienen en Guayaquil, ¿no? Alejado de la ciudad, donde los jugadores pueden relajarse, pueden hacer gimnasio, tienen todas las comodidades necesarias para poder prepararse, para encarar un torneo como las clasificatorias o las eliminatorias, lo cual no sucede acá. Yo lo escuchaba en muchos momentos a muchos de los jugadores quejándose de ese aspecto. Que no se les apoya en el tema físico. Infraestructura no existe en Bolivia para la casa de la selección y todo aquello. Entonces, esos factores, Rodrigo, sin lugar a dudas, es lo que afecta, es lo que nos limita seguramente a nosotros a mejorar nuestro fútbol. Sí, y realmente este tema, ¿no? Del tema de la casa de la selección, a ver, se había ya entregado, por ejemplo, campos en la ciudad de La Paz, pero ahora con esto no sabemos por cuánto tiempo o cuánto tiempo va a ver este tema y era algo beneficioso no solamente para la selección, sino también para las categorías, por ejemplo, inferiores que también podían sacar provecho de este tema. Seguro, y hace rato conversaba con un amigo mío también que es de la rama deportiva y me decía que esa obra está paralizada ahora, ¿no? Acá en la zona de Achumani, al fondo de Achumani, esa obra que tendría que ser la casa de la selección está parada esa obra. Imagínate, con esos traspiés, con esos tropiezos que tiene, ¿y para cuándo la situación esta, no? Se hablaba de unos terrenos en Warnes, pero ¿y cuándo? Yo me acuerdo que asistí a una conferencia de prensa cuando Julio César Valdivieso era director técnico de la selección boliviana. Se reunió con el expresidente Evo Morales, ¿no? Donde el presidente Evo Morales se comprometió a darles terrenos, pero le pidió a la Federación Boliviana, no sé quién estaba de presidente interino de la Federación, era un cochabambino también, pero Rolando López, si no me equivoco, estaba, ¿no? Estaba López, Rolando López. y se comprometió López a poder conseguir el dinero de parte de la FIFA para poder construir la casa de la selección, lo cual, mira cuántos años te estoy hablando. ¿Cuándo estaba como director técnico Julio Valdivieso? ¿Cuántos Ya hace años ha bastante tenido tiempo. Claro, es bastante tiempo. Entonces, nada de eso se ha consolidado, nada de eso se ha vuelto realidad. Y ahora esperemos que con esta nueva cabeza se pueda tener algo que podamos tocar, algo que podamos visitar, algo que le sirva a la selección para poder prepararse. Ya basta de agarrar un presupuesto para alquilar escenarios deportivos como sucede habitualmente cada que la selección tiene que practicar en los pequeños microciclos o antes de encarar un partido de clasificatoria como se alquilan escenarios deportivos aquí en la ciudad de La Paz o en Santa Cruz, ¿no?
Basta de que ir a buscar hoteles cerca a la ciudad para que concentre la selección. Yo creo que ya es momento que de verdad se tenga las soluciones exactas y precisas para que la selección cuente con las comodidades necesarias para poder simplemente enfocarse en una clasificación. Claro, ahora viendo específicamente el tema de la selección nacional, por ejemplo, ya hay fechas, por ejemplo, tentativas para poder ver, podrá llegar bien la selección a la cabeza de Farías, o cuál es también tu punto de vista también, querido Carlos. Yo creo que ninguna selección va a llegar bien, ¿no? Luego de esta pandemia, les va a costar mucho a las selecciones, con esto que se ha suspendido Ujú. la, el campeonato venezolano. ¿Con qué jugadores van? La mayoría de ellos militan en Europa, ¿no? ¿Cómo No, va a no. encarar Venezuela si se estructura nuevamente el fútbol, la clasificatoria? Es muy complicado, Rodrigo, para las selecciones sudamericanas. ¿Cómo vuelven? Si van a volver en qué estado físico, ¿no? Claro, porque a ver, uno recuerda, por ejemplo, lo que dijo Farías en una entrevista antes de que pase esto. A ver, cree, por ejemplo, a ver, algo que similar pasó, por ejemplo, el 94, nadie le daba caso, nadie pensaba que Ascar Gorta iba, por ejemplo, a llegar o llevar, por ejemplo, a esa generación a un mundial. ¿Lo podrá hacer Farías, Carlos, ahora? Vos sabés que, que las comparaciones son odiosas, ¿no? Claro. Hay mucha diferencia entre el trabajo que entonces manejaba el profesor Ascar Gorta, que prácticamente era un desconocido. Nadie lo conocía y antes de encarar la clasificatoria nos termina ganando los chilenos con un amistoso acá y todos decíamos que íbamos a volver a fracasar, pero no nos habíamos dado cuenta que los planetas se habían alineado y nos habían dejado una constelación de estrellas, de jugadores que estaban ya en su punto, en su auge. Marco Echeverri, Tapera Ramos, Julio Valdivieso, Motorcito Soria, Carlos Borja, Rimba, Truco. Tú conoces muy bien la historia del Claro, una 93. generación, sí. Y Ascargota se encontró con esa generación de oro, se podría llamar de esa manera, que prácticamente nos invitó a soñar y ese sueño se hizo realidad cuando empezamos a ganar todos los partidos de local. Empezamos ganándole a Venezuela y terminamos las clasificatorias empatando con Ecuador 1-1 y clasificándonos a un mundial, ¿no? Seguimos con esas añoranzas, te das cuenta, los bolivianos, seguimos recordando lo que pasó en el 93, porque desde entonces no hemos tenido, excepto la vez que hemos sido subcampeones cuando cayó acá la selección boliviana en la Copa América del 97 frente a Brasil por 3-1, ya conocíamos a Ronaldo, ya nos había marcado 2 goles, ese Ronaldo que fue tan famoso, que hoy por hoy ya no está en actividad física del fútbol. Entonces, creo que esa camada de jugadores, por eso te decía un principio, no creo que se alinearon los planetas para regalarnos tantos jugadores con talento que tenían para el balón a la cabeza de Marco Echeverri. Creo que hoy por hoy no existe, ¿no? Eh, Hay que trabajar. Y para todo, Rodri, la clave está ahí. Trabajo, trabajo y más trabajo, para todo, para donde tú te desenvuelvas. ¿Quieres ser un periodista? Trabaja, 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 trabaja. ¿Quieres ser un abogado? Trabaja, trabaja, trabaja. Y quieres ser un buen futbolista, tienes que trabajar, trabajar y seguir trabajando. Y a nosotros ya basta de estar viviendo con lo que pasó en 63, lo que pasó en 93, en 94 que nos clasificó. Ahora lo que tenemos que hacer es apuntar adelante. Y seguramente está en la mano de los dirigentes, está en la mano de los jugadores, de los cuerpos técnicos. Farías es buen director técnico, pero no sé si Farías le alcance lo que tenemos en cuestión de jugadores, para serte sincero, ¿no? Claro. Porque es muy diferente los tiempos que nosotros teníamos con Javier Ascargorta y lo que tiene hoy Farías en cuestión de jugadores. Es muy, muy complicado, muy complicado. Eh, y las demás selecciones sí nos llevan un pasito adelante en este tema porque
si bien cuentan con individualidades, tienen jugadores que están militando en el fútbol de Europa, nosotros no, o sea, nosotros estamos limitaditos en ese tema, somos muy contaditos los que tenemos fuera. Mirá, lo tenemos a Martins, que volvió al fútbol de Brasil, lo tenemos a Alejandro Chumacero, que está en el Puebla, en México, y así como simplemente te pongo esos dos ejemplos, son contaditos los que tenemos de echar Claro, mano. En cambio, las otras selecciones, mira, Perú se alzó con lo que tiene, con el último mundial donde participó Perú. ¿Cómo se clasifica Perú? Irónicamente se clasifica gracias a Bolivia, ¿no? claro. Entonces, y después ya Perú va para arriba. Y no sé si le alcance al Tigre Gareca este mundial también para poder disputar con el equipo que está usando. Creo que es tiempo de recambio también en el fútbol peruano. Los chilenos que ya empezaron el recambio, los venezolanos que ya tienen lo suyo, tienen muy buenos chicos, muy buenos prospectos en el tema futbolístico de Venezuela. Argentina con lo suyo, con los veteranos, con los jóvenes que aparecen siempre en el fútbol argentino. Brasil, Ujú. Uruguay, Paraguay, que ha sufrido una reestructuración de su fútbol, también una renovación que seguramente nos va a dar pelea. Y nosotros queremos, tenemos que jalar si es que queremos ser protagonistas en el próximo mundial. Dudo mucho, para serte sincero, dudo mucho. Claro. Tendríamos que Eh, apuntar de este mundial al próximo. Sí, a ver, viendo un poquitito, ¿no? Viendo, por ejemplo, lo que hizo, por ejemplo, Ascar Gorta en este mundial, por ejemplo, del 94, un aspecto fundamental será trabajarlos a los chicos en lo psicológico, porque muchas veces hemos visto que se pueden dar cosas, pero ingresan al campo de juego y creo que a ver, tienen demasiado respeto al rival y se achican, ¿no? Hoy por hoy el tema futbolístico se ha ordenado, pero terriblemente, Rodrigo. Si antes en los años 80, 90 se jugaba con el corazón, se jugaba, no sé, no había tanto tema táctico ni técnico, Claro, ¿no? era más de garra, ¿no? Más que todo, no se respetaba mucho. Y hoy por hoy se ha cambiado eso. Claro, Hoy, por ejemplo, tienes que ser más inteligentes como un juego de ajedrez en el fútbol, ¿no? El que es pilas, el que es moscas, va a ganar un partido. Entonces, y acá mucho depende también de los soldados que tengas, ¿no? Te ponía de ejemplo lo que pasó con la sub-23 y quedamos fuera de seguir avanzando porque nos confiamos, nosotros dijimos, ya estamos clasificados. Ahí se tiene que trabajar y cuánta razón tienes tú, es el tema psicológico, ¿no? Uno en el tema de darle seguridad y darle confianza al jugador boliviano para poder encarar las clasificatorias, la liga. De lo contrario es muy complicado, muy complicado. Y no es perderle el respeto a los rivales de Sudamérica, porque son grandes, ¿no? claro. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que están un poco arriba nuestro en el tema futbolero, pero no son invencibles. Se los puede. Y no hemos demostrado, si no, acordate lo que hicimos nosotros con Erwin Platini Sánchez cuando le ganamos a la Argentina ya acá por 6-1, ¿no? Acá le ganamos a Uruguay, le hemos ganado a Paraguay, le ahogamos la fiesta a los chilenos que prácticamente ya tenían las maletas hechas para irse a un mundial. Y mira, cuando nosotros nos proponemos, lo logramos. Y entonces el chip hay que cambiarlo. La temática hay que cambiarlo. Y seguramente es el trabajo no simplemente de un director técnico, no es la responsabilidad de uno, sino acá entramos todos, periodistas, directores técnicos, afición, entran los jugadores, cuerpos técnicos, absolutamente todos jugamos este partido, Rodri. Sí, yo creo, ¿no? A ver, un poco que haciendo referencia, por ejemplo, a una entrevista que hizo el técnico Farías, donde manifestaba de que, a ver, somos demasiados, en algunos casos, por ejemplo, pesimistas, o sea, no sabemos y no somos conscientes de lo que sí podemos hacer. Somos iguales, no importa cuánto ganes o cuánto estés dentro en el tema monetario, pero cuando ingresas a un campo de juego son todos iguales y puedes conseguir objetivos. Y creo que es algo que parte también de la misma gente acá en el país. Cree que nuevamente va a ser fracaso tras ese tema, ¿no? Claro, seguro que es así. Como te decía, y vuelvo y lo recalco, será mucho depende de la mentalidad de todos nosotros para poder cambiar esta situación en el fútbol nuestro.
Ascargorta tenía un punto a su favor, que también era psicólogo deportivo, y eso ha ayudado mucho a que, por ejemplo, puedas disputar un partido casi de igual a igual en ese tiempo con Venezuela, donde le ganamos 7-1, o cuando le empatamos nosotros con ese puntito que nos fuimos al Mundial. Entonces, hoy por hoy creo que los tiempos han cambiado, pero para mejorar, ¿no? Un cuerpo técnico no simplemente ya cuenta con 4 o 5 componentes ahora, en muchos de los aspectos cuestan incluso con 10. Tienen alguien que se Claro. encarga de la nutrición, tienen no simplemente un psicólogo, sino tienen 2 psicólogos deportivos, fisioterapeutas. Nosotros tenemos que habituarnos a ese tema también del cambio, Rodri. Claro, es todo cambio es para bien, ¿no? Y veamos todo lo mejor para la selección. Ojalá pueda hacer una muy buena campaña, hacer un fortín dentro de la ciudad de La Paz, por ejemplo, donde se va a jugar específicamente, que creo que va a ser algo muy importante el poder hacer respetar la localía específicamente, porque ya han venido planteles, han venido selecciones y se han llevado puntos como si nada. Sí, porque eso de que La Paz, por ejemplo, se vuelve tu fortaleza, ya pasó, eso es un mito, eso ya no existe. Que nosotros lo tenemos de aliado a la altura, podría ser, pero en sí ya nosotros no aprovechamos el tema de la altitud. Haría lo mismo jugar en la Tawichi o jugar en el Félix Capriles, porque acá lamentablemente el tema altitud no lo estamos aprovechando. No estamos sofocando al rival los primeros 10, 15, 20 minutos como usualmente se solía hacerlo. No se está marcando esa ventaja. Por más que toque, ya, hasta es un tema cansino cuando viene una selección Mm. argentina, de Brasil, Uruguay, donde tocan el tema de la altitud, porque acá han demostrado los equipos sudamericanos, no simplemente en competición de clasificatorias, sino también en torneos internacionales como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en que acá se puede jugar igual, acá también le puedes ganar. Hay equipos que se han clasificado a una próxima fase acá. Entonces, creo que ese tema de la altitud nosotros no lo estamos aprovechando absolutamente para nada. Hay otros factores sumados a ello que sí tenemos que explotarlo. El caso de la localía. No estoy diciendo que el público en Cochabamba o en Santa Cruz no es igual que en La Paz, pero acá sí somos tosudos, Rodrigo, porque acá la selección gana o pierde, nosotros los paseños siempre estamos yendo a apoyar. Siempre estamos jalando para adelante para nuestra selección. Entonces somos una ciudad donde queremos el fútbol, queremos a la selección. Y eso tenemos que aprovechar, ¿no? En este caso, aprovechar los jugadores de algunas ventajas que tenemos nosotros en la ciudad, aprovechando el tema de la altura, por supuesto. Sí, y esperemos que sí pueda servir, por ejemplo, este tiempo de receso para poder replantar todo el fútbol nacional, ver las mejores opciones. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue rápido. Te mando un fuerte abrazo, pues, querido amigo, a la distancia. Cuídate mucho. Igual, Rodri, cuando quieras, estamos acá para conversar de lo que nos apasiona, que es el deporte en sí, y en específico de rato en rato el fútbol también, ¿no? Cuídate mucho, abrigate.